Esta semana el doctor Luis Caro Figueroa ha publicado una nota en el sitio iruya.com.ar que me pareció realmente importantísima, además de una nota realmente sustanciosa. Y nos queríamos comunicar con él porque se trata de esta postulación que se ha hecho para que el doctor López Viñals tenga una suerte de reelección en la Corte de Justicia de Salta. Son algunos puntos muy interesantes que ha planteado como observación el doctor Luis Caro Figueroa a partir de una objeción que planteó el FOSIS, que es el Foro para la Institucionalidad de Salta, que ha planteado en la Cámara de Senadores con cuestionamientos al doctor López Viñals para que pueda continuar en la Corte. En realidad hacen planteamientos para intentar que no continúe. Y entre otras cosas el FOSIS ha puesto como demasiado empeño o mucho empeño en destacar que se está haciendo un cuestionamiento a sus condiciones técnicas, jurídicas y de su trayectoria, pero no como persona. Y el doctor Luis Caro Figueroa ha ido un poco más allá y ha dicho, me parece que sí. Así que le voy a agradecer mucho que nos haya atendido, como siempre, tiene esta amabilidad y que para nosotros además es un gusto. Así que, Luis, buenas noches, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Buenas noches, Juan Manuel, muchas gracias por tenerme. Al contrario. Bueno, le pido que me corrija si estoy equivocado o he interpretado mal lo que he leído, que primero permítame felicitarlo porque es una nota realmente muy ilustrativa y que pone mucha luz sobre muchas cuestiones que están como en una suerte de un cono de sombras. Pero entendí que usted ha puesto como, a ver, no digo una objeción, pero como que no hay como dividir las condiciones personales del doctor López Viñals de lo que ha sido su trayectoria dentro del ámbito primero del gobierno de Urtubey, después como procurador y su desempeño como juez. Bueno, no es exactamente así, Juan Manuel. Bien. Lo que yo he advertido en ese escrito del FOSIS es una pequeña discordancia, porque por un lado dice que no, se mete con la persona del doctor López Viñals, que a mí me parece correcto que no lo haga, pero por otro lado, tiene una serie de observaciones o de objeciones hacia su desempeño, ¿cierto?, como juez. Cualquier objeción que se haga al desempeño de un cargo público de una persona no deja de ser un reproche personal. Y esa es solamente la crítica que he hecho a la presentación del FOSIS, que ahora voy a hacer otra, que es que ha dirigido esas objeciones a la presidencia de la Cámara de Senadores, cuando la ley 83-11 y el decreto 215/2025 dicen que quien tiene que recibir esas objeciones es el ministro de Seguridad y Justicia, ¿no? Ah, bien. Bueno, esto me parecía realmente importante, pero además quiero ir un poco más allá porque yo desprendí de su nota que habría como cierta incompatibilidad en la designación del doctor López Viñals, ya en este mandato que tiene en este momento, y que podría incurrir también en una suerte de inconstitucionalidad, ilegitimidad de una reelección como miembro de la Corte. Si es así, explíqueme un poco esto. Sí, efectivamente. A mí me gustaría hacer una breve reseña histórica, si me lo permite. Pero ¿sí? Con mucho gusto, por supuesto. Mire, en febrero del año 2008, el entonces gobernador Urtubey firmó un decreto, el número 617, que tenía por objeto, según lo que él mismo dijo en aquel momento, autolimitar las facultades del gobernador de la provincia en orden a la designación de los jueces de la Corte de Justicia, ¿cierto? Esta autolimitación, bastante curiosa, se iba a producir mediante la instauración de lo que se llamó en aquel decreto un procedimiento participativo, que solamente solo se podía promover cuando se produjera una vacante en la Corte de Justicia, es decir, cuando el cargo no estuviese ocupado. Esto lo dice claramente el artículo 4 de aquel decreto de Urtubey, que por cierto estaba inspirado, quizá copiado,
de un decreto que había firmado en 2003 el presidente Néstor Kirchner, que iba en el mismo sentido y que también preveía esta fase de procedimiento participativo, pero solo una vez que se produjera una vacante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es decir, nunca antes de que esta vacante efectivamente se produzca, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, aquel decreto de Urtubey, el 617-2008, dejó de tener sentido, en realidad nunca lo tuvo, la verdad, y dejó de tener aplicación cuando la Constitución de Salta es reformada en el año 2021 y se modifica el primer párrafo del artículo 156, que obliga ya a que tal procedimiento participativo sea regulado por una norma jurídica con rango de ley. O sea, ya no hay autolimitación del gobernador, ¿sí? Es una ley de la voluntad soberana de los representantes del pueblo de Salta que dice que tiene que haber procedimiento participativo. Eso se entiende, ¿verdad? Sí, perfectamente, perfectamente. Bueno, sí. Bien, entonces, en abril de 2022, a solo 100 días después de la reforma de la Constitución, la legislatura provincial finalmente sanciona la ley 8311 para cumplir con esa manda constitucional y establecer el procedimiento participativo como paso previo al ejercicio de la facultad del gobernador de proponer al Senado un candidato para la Corte de Justicia. Bien, dejando a un lado el hecho de que esta nueva ley igualmente se refiere a una vacante, es decir, a un cargo que no está ocupado, hay que ver el artículo 3 como lo pone, digamos, un poco diferente al decreto, pero es prácticamente lo mismo. Lo cierto y verdad es que la norma se refiere a los jueces de la Corte de Justicia del artículo 156, pero de la nueva Constitución, y no dice nada sobre los jueces de la Constitución antigua. Y hay que recordar que el doctor López Viñals es juez de la Corte de Justicia todavía, con amparo en la Constitución anterior, en la Constitución que ha sido modificada ya, ¿no es cierto? Entonces, parece bastante claro que al ser la ley 8311 una norma sancionada con posterioridad a la reforma de la Constitución, solo se puede aplicar a aquellos candidatos o aquellos aspirantes que nunca han sido jueces de la Corte, ¿sí? Esto se desprende lógicamente, pero me parece que es demasiado obvio, porque el artículo 156 de la Constitución de Salta, al que se refieren, por cierto, tanto la ley 8311 como el decreto 215/2025, establece con toda claridad que los jueces de la Corte de Justicia de Salta no pueden ser nombrados nuevamente, ¿sí? Y ello, con independencia del tiempo en que se han desempeñado antes, que puede ser, no sé, 18 años o 12, o incluso hasta un solo día. Quien haya sido juez un solo día no puede volver a hacerlo porque la Constitución simplemente lo prohíbe. En el caso del doctor López Viñals, designado juez de la Corte en un proceso políticamente viciado y moralmente inadmisible en mayo de 2019, porque habría que recordar qué es lo que sucedió, bueno, el doctor López Viñals ya pasó por un procedimiento participativo, ¿no es cierto? Y de acuerdo con lo que manda ahora el artículo 156 de la Constitución de Salta, no puede pasar por otro, ¿sí? Esto parece de una lógica, yo diría, implacable, ¿no es cierto? Sí, Luis, ahora bien... Sí. Subrayaría solo una cosa. Cuando hablábamos de las condiciones morales, el doctor López Viñals, cuando llegó a su primer mandato en la Corte, venía de ser procurador de justicia, pero, y que tuvo en sus manos el caso de las turistas francesas, entre otras cosas, que tienen un serio cuestionamiento. No es cierto, perdona. Sí. Perdóname, Juan Manuel, no es cierto. Porque el asesinato de las turistas francesas se produce aproximadamente unos 5 o 6 meses antes de que entre en vigor el nuevo Código Procesal Penal de Salta, y toda la investigación judicial estuvo a cargo de un juez de instrucción, del juez don Martín Fernando Pérez. Sí. Y el papel del Ministerio Público Fiscal en ese procedimiento fue marginal, no fue, digamos, con arreglo a las nuevas facultades que tiene ahora. Perfecto. Agradezco la aclaración. Bien. Entonces, le digo algo muy importante, que es que este panorama que yo les acabo de trazar experimenta un giro muy notable, en el mes de febrero de 2025, hace solo 3 meses atrás, cuando los 9 jueces que integran la Corte de Justicia, los 9, firman el acuerdo número 14302,
que resuelve interpretar con valor, digamos, de norma constitucional, el tercer párrafo del artículo 156 de la Constitución de Salta, en el sentido de que la limitación de la edad de 70 años para desempeñarse como juez se aplica tanto a los jueces designados antes de la reforma constitucional como a los que fuesen designados después. ¿Me entiendes? Sí, sí, perfecto. El artículo 156, tercer párrafo, pone ese límite de edad para los jueces, y entonces la Corte dice, mediante la acordada 14302, que vale tanto para los jueces de antes como para los jueces digamos, nombrados después de la Constitución. Fíjense que los 9 jueces han dicho, solo 3 meses atrás, que esta decisión de hacer cesar a los jueces que llegan a los 70 años, cualquiera sea el momento y la constitución con la que han sido designados, va a permitir que las instituciones involucradas en el proceso de designación de los jueces puedan adaptarse a los cambios necesarios. Eso es lo que dice la acordada, no me lo estoy inventando yo. Por tanto, en mi opinión, vale tanto para los jueces inferiores este criterio como para los jueces supremos, porque tanto el gobernador de la provincia como el Senado de la provincia tienen también que adaptarse a los cambios constitucionales. ¿No es cierto? Sí, sí, no claro. hay forma humana de que haya un régimen para uno y un régimen diferente para otros. ¿No es cierto? Doctor López Viñals... Está sí, bien. No, sí. no, Luis, me quería detener en un párrafo de la nota en el que se remarcan 2 cuestiones. El tema de los mandatos temporarios, ¿no es cierto? O el desempeño temporario. Digamos, ¿qué es esta temporalidad? ¿Cómo se analiza la temporalidad de un juez que se supone tiene aquel espíritu de las renovaciones que son lógicas, que también se establecen, o por lo menos se supone que hay que establecerlos para el ámbito político para que no quede nadie eternizado en los cargos? Bien, una de las particularidades que tiene el régimen institucional de Salta es que los jueces de la Corte de Justicia no son jueces eternos, ¿sí? No tienen lo que se llama en inglés life tenure, es decir, no se desempeñan durante todo el tiempo que dura su buena conducta, como sucede con los jueces inferiores. Esto le confiere una gran flexibilidad al sistema, primero, apuntala al sistema democrático y tutela mejor las libertades. Yo he sido uno de los que ha participado activamente en la defensa de la temporalidad de los jueces de la Corte de Justicia, ¿sí? Ya eran temporales antes de la reforma de 2021, pero con la posibilidad de reelección. Entonces, pues el favor de los gobernadores y demás hacía que los jueces durasen mucho tiempo en la Corte de Justicia. Afortunadamente, en la reforma de 2021 se consiguió que los jueces de la Corte de Justicia no pudiesen durar más que un solo periodo de 10 años. ¿Sí? Podrían haber sido menos. Hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que los jueces de la Corte de Justicia de Salta, a diferencia de cualquier otros jueces, son jueces políticos también, porque son los máximos intérpretes de la Constitución de Salta y de la Constitución argentina dentro de la provincia de Salta y de los tratados internacionales. Luis, ¿sí? Sí. No, quiero aprovechar el poco tiempo que dispongo, lamentablemente, pero en el caso que se designe o se avance en la designación del doctor López Viñals para un nuevo mandato en la Corte, ¿estaría ingresando esto en un terreno de inconstitucionalidad? Y utilizo una palabra que la he puesto, creo que no sé si 2 o 3 veces en la nota, que es ilegitimidad. ¿Estaríamos ingresando en un terreno de estas características? Totalmente. Ha sucedido ya con la presidenta de la Corte de Justicia, la doctora Ovejero, en un caso que ha sido más grave porque a la doctora Ovejero sus propios compañeros del tribunal le renuevan como presidenta de la Corte de Justicia antes de que el Senado de la provincia le renueve el acuerdo, ¿no es cierto? Cosa que sucedió. Pero lo del doctor López Viñals es tanto más grave porque después de la designación de la doctora Ovejero, los 9 jueces firman la acordada 14302 que cambia el criterio y dicen que a los jueces se les aplica, digamos, la nueva Constitución, cualquiera haya sido el momento en que hayan sido designados, ¿no? Y eso a mí me parece que no solamente, digamos, acarrea
una objeción de constitucionalidad, sino que también acarrea un grave problema de legitimidad de desempeño, ¿no? Luis, le agradezco mucho este lamentable poco tiempo que tengo. Creo que vamos a volver a hablar en la medida en que podamos coordinar con su tiempo, valioso por supuesto, pero me parece que nos ha quedado un montón de cosas para analizar de esto que me parece va a tener todavía un tiempo de polémica y de debate. Así que le agradezco mucho el aporte. Muchísimas gracias. Yo francamente esperaba un poco más porque me habían dicho que tenía más tiempo, pero bueno, han quedado cuestiones. Es que lamentablemente tengo muy poco tiempo en el programa, así que pero me comprometo a que lo podamos hacer con un poco más extenso a esto, porque me parece que da como para profundizar mucho, además porque me he quedado casi en la mitad de lo que es su nota. Así que le agradezco de todas maneras. Con todo gusto. Hasta cualquier momento. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Bueno, nosotros volvemos enseguida, tenemos un próximo invitado y vamos a estar, por supuesto, analizando un poco más lo que ha ocurrido el domingo pasado en las elecciones. Ya volvemos.